y escale a nivel país y, ¿por qué no, también a nivel región? Así que eso espero de esta charla, que podamos llevarnos acciones concretas para implementar en el mediano y en el corto plazo. Muchas gracias. Me pusiste presión, Diana, ¿eh? Muy bien. Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel, tanto tiempo? Hola, buenas tardes a todos. Hoy no tengo cámara, así que no me van a poder disfrutar. Bueno, mi participación es por el lado del INTA ProAPI, o apicultura de precisión, todo lo que es relacionado a software, electrónica, monitoreo de colmenas. Y bueno, mi parte de la participación en este proyecto precisamente es también colaborar en los testeos y los ensayos de mi colmena. Gracias, Emanuel. Gerardo, ¿cómo estás tanto tiempo? Gusto volver a verte. ¿Me decías a mí? No te escuché, Cristian. Yo te escucho muy bajito, pero te escucho. Contale a los demás quién sos. Bueno, mi nombre es Gerardo Genari, estoy en el INTA Famayán, Tucumán. Pertenezco al Programa Nacional de Apicultura y estoy trabajando en lo que es unos temas de agricultura, sanidad y lo que son abejas nativas y polinización. Particularmente también tengo conocimientos de electrónica porque me gustan todas las cuestiones estas de sensores, siempre estamos jugando con algo. Así que espero en esta charla poder sacar la idea y bueno, colaborar en el proyecto. Gracias, Gerardo. Y Grace, la señorita. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Perdón, Cristian, que me superpongo con vos. Bueno, un gusto participar de esta capacitación. Para nosotros es también un desafío incursionar en temas que para nosotros son nuevos y que creemos que por aquí pasa el futuro de la apicultura, por lo menos en gran parte. Así que, bueno, en mi caso yo trabajo en el INTA, formo parte del equipo del INTA ProAPI y bueno, también como Gustavo Cabrera, digamos, en distintos roles según va pasando el tiempo dentro del equipo del ProAPI. Así que bueno, un gusto y seguramente va a ser fructífera la capacitación. Gracias, Grace. Les pido a los que quedan presentación y nombre, así avanzamos rapidito. Joaquín, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Moja, soy veterinario, becario INTA CONICET, integrante del equipo del ProAPI. Y bueno, la verdad que esto me interesa mucho por cuestiones de que poder tener este sistema en manos nuestras para poder manejar el tema de las colmenas sería espectacular. No sé nada, así que muy ansioso por escuchar la charla. Gracias. Luis. Hola, bueno, yo soy Luis Maldonado, trabajo en el INTA Famayán, Tucumán. También soy integrante del ProAPI y más bien trabajo en lo que es el área de valor agregado, por diferenciación y transformación de productos. Soy ingeniero químico. Bueno. Ale Palacio. Nada menos que... Ale Palacio soy yo, también con diversos roles en la historia del ProAPI. Actualmente estoy coordinando el programa. Trabajo también en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata con sede en Balcarce. Bueno, en una de las primeras charlas planteamos esto, Cristian, de poder tener esta capacitación, no solo para el tema capacitación en sí, sino que también espero de esta charla esto, o sea, el tema de conocernos más y de ir conformando este gran equipo, como planteaban, de trabajo en equipo interinstitucional e interdisciplinario. Y a su vez, desde Balcarce, vamos a ser uno de los lugares donde tendremos sensores. Así que... Ale, no lo dijiste, vos sos la directora del programa. Sí, dije, coordino el programa, por eso. No, pero como todos... coordinar lo tiraste un poco abajo. Sos la directora del ProAPI y bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Sí, la figura es de coordinación, de coordinadora nacional del programa, pero también habiendo pasado por todas las diferentes roles. Gracias, Ale. Salvador y Valentina, así vamos cerrando. Primero Valentina y Salva te dejo para el final.
Y se sumó Emilio. Hola, buenas tardes. Yo soy Valentina, becaria de formación del INTA Famaillá. Estoy con Gerardo y con Luis compartiendo. Y me encuentro criando bombus, las principales especies nativas de Tucumán. Y estamos trabajando también en el estudio de la nidificación y la cría en confinamiento para su utilización en polinización. Entonces, bueno, aprender de esta técnica y esperar también poder extrapolarlas a las abejas nativas que tanto necesitan, ¿no? Bien, muchas gracias. Emilio Figini. Bienvenido, Emilio. Hola, buenas tardes. Disculpen que me sumé un poco más tarde. Bueno, Emilio Figini, trabajo en la Facultad de Veterinarias en Tandil. Trabajé varios años en el INTA y bueno, hace 2 años dejé el INTA y me concentré en la actividad privada. La función que desempeño en relación al programa de mejoramiento genético, trabajo con los criadores de reinas y voy a ser uno de los que tenga uno de los apiarios para evaluación. Muy bueno, Emilio. Espero todo. No sé nada de inteligencia artificial, así que... Muchas gracias por acompañarnos. No, usted. En actividad privada también. Bueno, Salva. Bueno, Cabeza de mi colmena. Bueno, mi nombre es Salvador Frías, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Ahí es donde lo conocí a Cristian y hace 2 años presenté un proyecto que a mí me parecía muy interesante, que era buscar la forma de poder monitorear las colmenas a distancia. Mi papá es apicultor, yo trabajé con él casi toda la vida, hasta el día de hoy sigo trabajando con él. Y siempre quería encontrar la vuelta de rosca para poder evitar muchas cosas o situaciones que pasaban en casa de tener que salir de urgencia por un viaje a Tucumán, a Santiago del Estero, donde fuere. Y se me ocurrió la idea de desarrollar un dispositivo que tenga ciertas herramientas y sensores que permitan tener una previsión temprana de lo que pasa en un apiario. Y ahí es cuando surge la idea de mi colmena, la presenté en la facultad y de ahí empezamos a trabajar en conjunto con Cristian en este proyecto. Eso es más o menos un poco de todo resumido. Gracias, Salva. Bueno, estamos medio cortitos de tiempo. Yo les voy a probar lo siguiente, como la temática es muy larga. Hoy llegamos hasta donde llegamos. Me gustaría dejar un espacio de preguntas para que charlemos al final. Y después la repetimos, o sea, después continuamos sobre los puntos que más interés generen. Yo había planeado esta charla, si bien algunos, las expectativas, o sea, la mayoría está iniciando su conocimiento en esta temática, está bueno ver un poquito de todo, más allá después de lo que se use en este proyecto puntual. Y un poco la idea de esta charla era esa, hablar de inteligencia artificial en general, más allá de los problemas que vamos a enfrentar con el proyecto de mi colmena y cómo los vamos a resolver. Sobre el final de esta charla, algo podíamos llegar a hablar, y si hay preguntas también las podemos profundizar, pero la idea es hacer un recorrido de algo genérico, ¿no? O sea, bajar un poquito a tierra, aterrizar el concepto de inteligencia artificial, que a veces es un poquito etéreo y poco claro, cómo se manejan los proyectos de inteligencia artificial, que en este es súper necesario seguir una metodología de buenas prácticas, algunos algoritmos, algunas aplicaciones, y un poquito la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning, que son dos ramas o dos pedacitos de la inteligencia artificial en general. En general hablo con una pregunta, ¿no? Que la idea, no hace falta que la contesten, pero a veces, ¿no? Pensemos, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Para nosotros. ¿Uno solo se anima a arriesgar una definición? Creo que todos te dijimos que no sabíamos nada del tema, ¿para qué exponernos? No, está bien. Vale. Me gusta tu respuesta. Bueno, en realidad la inteligencia artificial tiene como niveles o capas, algunas más genéricas, o sea, en el imaginario colectivo y hacia donde en algún momento se puede llegar a atender a lo que se llama inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial está dividida en fuerte y débil. Muchos autores coinciden que la inteligencia artificial fuerte aún no existe y que la inteligencia artificial débil, que es la que hoy conocemos, en realidad se encarga de resolver problemas específicos.
¿no? Entonces, hay áreas de la inteligencia artificial que se dedican a resolver problemas de procesamiento del lenguaje natural, hacer interpretaciones de audios, de sonidos, hacer lo que llaman sistemas expertos, que es resolver, por ejemplo, un problema de scoring en un banco. Es un sistema experto, está diseñado para esto. A hacer robots autónomos, autos que se manejen solos. Y un subset, ¿no?, de la inteligencia artificial está relacionado con lo que se llama aprendizaje automático, machine learning, y después el aprendizaje profundo, que vino, o sea, digamos, creció en los últimos 10 a 15 años, con el advenimiento de nuevas computadoras con mayor poder de cómputo y con el procesamiento en paralelo, a través también de nuevas herramientas de software. Es decir, que el deep learning sería un conjunto, una parte del machine learning, y el machine learning es una parte de la inteligencia artificial. Digo, para contextualizar un poco, ya que en realidad a veces llamamos inteligencia artificial a todo y en realidad hay como varias familias de algoritmos. Puntualmente en lo que es el deep learning, que es una de las técnicas que vamos a usar ahora, son las técnicas las más modernas, las que están desarrolladas en los últimos años, que tienen que ver con redes neuronales. El machine learning viene del data mining más clásico y tiene que ver con algoritmos que son más sencillos. Pero como una cuestión general, ¿no? O sea, voy a hacer algunas reflexiones con respecto a inteligencia artificial, machine learning, esto aplica a todo, y deep learning, que es que acá partimos de datos y que la calidad de cualquier resultado, como con cualquier problema de cómputo, es que si los datos no son buenos, los modelos que podamos construir no van a poder ser muy buenos tampoco. O sea, si le damos datos basura, vamos a recibir basura. Esa es una máxima, ¿no? Garbage in, garbage out, es una máxima de los proyectos de sistemas, ¿no? Entonces, es importante cuidar lo que se le dice el data quality, o la calidad de los datos, para los cuales se hacen muchas veces herramientas de validación para, por ejemplo, no sé, no encontrar, en set de datos de seres humanos, no encontrar personas de 250 años, o de 0 años, o alguien que tenga registro automotor y tenga menos de 18. Son cuestiones que con el sentido común y que conociendo la línea del trabajo del cliente, se usan para validar la calidad de los datos. Otra reflexión o pensamiento que me gustaría compartirles es que los proyectos de inteligencia artificial, en realidad, si bien hay mucho de research, en realidad están enfocados a resolver un problema de negocio y se empujan principalmente con la actividad privada, o sea, si bien hay research, muchos de los research que hoy usamos nosotros en las pequeñas y medianas empresas vienen de trabajos de Google, de Facebook, que son públicos, se publican, y de algunas universidades. Y en general, para que un proyecto de Machine Learning o de Deep Learning llegue a producción, tiene que estar resolviendo un problema de negocio. Si no, se queda en algo teórico, ¿no? En un paper, y con mucha suerte, ¿no? Y conjugando estas dos reflexiones, los proyectos de Data Science o de inteligencia artificial fallan muchas veces por falta de datos. Hay un problema del cual después vamos a hablar, que es necesario Big Data en los modelos de Deep Learning. En lo de Machine Learning no hace falta que sea Big, pero tiene que ser Data, y tiene que cumplir con algún proyecto de negocio. Hay un teorema, esto me gusta compartirlo, le llaman el teorema del no free lunch, no hay almuerzo gratis, o sea, no existe en inteligencia artificial el camino fácil, ¿no? Y eso es lo que postula este pequeño teorema coloquial, que muchas veces se escuchan, no, hay ahora algoritmos que se llaman AutoML, Auto Machine Learning, es la abreviación, que agarran un problema y le disparan con un montón de algoritmos a ver cuál funciona mejor. Eso sirve hasta un punto, lo que nosotros decimos como baseline, como punto de partida, pero no hay un solo algoritmo que resuelva todos los problemas. Con lo cual eso nos obliga a los científicos de datos a conocer y a mantenernos actualizados con la gran familia de algoritmos que hay. Hay algoritmos que son lineales, hay algoritmos que son basados en logísticas, en transformaciones de funciones logísticas, hay algoritmos que están basados en distintas topologías de redes neuronales, hay algoritmos que están basados en aprendizaje no supervisado, clustering,
y que saber que cada una de esas familias, de las más de 70 familias de algoritmos que hay, que por supuesto no vamos a ver todos, tienden a trabajar mejor para resolver distintas problemáticas. Eso es importante saberlo, ¿no? Que no todo sirve para todo, así como una regresión lineal y cosas que no resuelve. La regresión lineal es el ejemplo más sencillo de Machine Learning, que generalmente es la ecuación de la recta, que a medida que va incorporando variables, se va haciendo más y más compleja. ¿Vamos bien? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, interrúmpame. Como yo no les veo las caras, porque en ninguno de los dos monitores tengo la pantallita, pero si hay cara de sorpresa o de algo, Diana o Salva, avísame. Si vos ves a alguien que se está rascando así la cabeza, me avisa. ¿Hasta ahora vamos bien? Yo cualquier cosa te aviso. Sí, todo bien. Bueno, los proyectos de inteligencia artificial en realidad tienen como varios pasos, ¿no? O sea, primero es la selección de datos. Muchas veces tenemos los datos en distintas bases, entonces hay que buscar la forma de integrar las distintas bases de datos. Perdón, ¿se está sumando alguien? Ahí está. Las distintas bases de datos no siempre son fáciles de relacionar. Hay datos que se llaman estructurados y que están en tablas. Hay datos que son no estructurados, es decir, que no siguen una lógica en general, y que tienen tratamientos diferentes. No es lo mismo resolver problemas que tienen que ver con el lenguaje, que tienen mucho de cultura, mucho de informalidad, abreviaciones, o datos que están etiquetados prolijamente, ¿no? Con categorías, ordenados. Y se dice siempre que hay varios tipos de datos, ¿no? Tenemos los datos, por ejemplo, los datos más completos son los datos intervalares, ¿no? Donde, por ejemplo, uno mide una temperatura, 25 grados dista de 26, lo mismo que 26 de 27, un grado, o sea, hay una medida concreta, mientras que hay datos que dan menos información. Por ejemplo, si pensamos en los días de la semana, sabemos que el martes viene después que el lunes, pero no podemos decir que entre el lunes y el martes haya la misma distancia euclidia o la misma distancia métrica, por decirlo de alguna manera, que entre un domingo y un lunes. Para algunas personas el domingo vale más que un lunes, o el lunes vale más que un domingo, o, digamos, no hay una relación lineal y equilibrada, por eso se trabaja mucho entendiendo el tipo de datos input. Se eligen los datos, una vez de esas distintas fuentes se construye una base de datos unificada y pasamos a una etapa de preprocesamiento. El preprocesamiento tiene que ver con la limpieza de datos, con buscar o completar datos faltantes con distintas técnicas, o eliminarlos, o decir, bueno, sacrificamos alguna información, trabajamos con menos datos, le hacemos algún tipo de transformación a esos datos, que se llama ingeniería de características o ingeniería de atributos, feature engineer es el nombre en inglés. Una es feature extraction y la otra es feature engineer, que son las dos técnicas con las que se preparan los datos para entrar a un modelo de machine learning. Con esos datos transformados, le damos a la máquina, ¿no? En el caso de algoritmos supervisados, le damos las n variables, que son el ingreso del modelo predictivo, del modelo matemático, y le damos el resultado. Y esto es lo que diferencia la inteligencia artificial del modelo tradicional que se conoce como heurística, el modelo tradicional de programación, que es si pasa A entonces B, si pasa C entonces D, si pasa E entonces F. Ese es el modelo tradicional de programación, donde el ser humano tiene que contemplar todas las posibilidades para que haya un modelo de acción y respuesta, mientras que acá le damos el input y el output, y la máquina, por eso la palabra aprendizaje automático, empieza a entender y a comprender cómo esas cientos, a veces miles de variables se interrelacionan entre sí. Y una de las cosas que se dice en inteligencia artificial, sobre todo en redes neuronales, es que se generan cajas negras. O sea, es tan complejo lo que sucede ahí dentro que el cerebro humano no llega a comprenderlo. Entonces surgieron modelos que analizan los modelos de inteligencia artificial, que se llaman, que hay una línea de inteligencia artificial que se dedica a analizar
el resultado de los modelos de inteligencia artificial para poder dar explicaciones, ¿no? Que es algo que en Estados Unidos hace 1 año y medio, por ejemplo, salió una regulación de que cuando a alguien no se le aprueba un crédito, hay que explicarle por qué, por qué no calificó para el crédito. Cuando uno está analizando 400 variables, no es por una variable, no es por nivel de ingreso o por capacidad de pago, sino que intervienen en esto muchas variables y hay que generar una explicación humana. Hay que bajar del lenguaje máquina al lenguaje humano. Y ese es uno de los desafíos que tiene la inteligencia artificial. Por eso, cuando Grachu recién decía no sabemos nada, en realidad lo primero que hay que saber, me parece, o que a mí me gusta compartir inteligencia artificial, es que a veces no sabemos todo de los modelos que generamos, ¿no? O sea, como primer interrogante. O sea, no hay una única respuesta, porque los problemas son, están siendo resueltos en múltiples dimensiones, ¿no? Cuando resolvemos una función que está en 3D, que es algo que 3D, o sea, digamos, en 3 dimensiones, tenemos 2 variables de ingreso y una variable de resultado. F de X depende, F de X depende de un vector que tiene 2 valores, X1 y X2, y genera como resultado un número Y. Bueno, ese es el caso más sencillo. Bueno, el más sencillo es un polinomio, pero cuando estamos hablando de Rn, se vuelve muy complejo el análisis. Por eso los procesos de inteligencia artificial empiezan con comprender el negocio, ¿no? La primera fase es entender el problema. Básicamente, la comprensión del negocio es entender el problema y qué es lo que el negocio quiere resolver. En este caso, lo que queremos resolver es la predicción temprana de enfermedades en el apiario, en la colmena, a través de una determinada cantidad de variables. ¿Sabemos si tenemos todas las variables? Y probablemente hoy no lo sabemos. Será parte del trabajo que tenga que coordinar Salvador como responsable de mi colmena, ir consiguiendo las distintas variables que mejor expliquen el comportamiento de las abejas. Pero mientras tanto se puede modelar un problema, se puede modelar sin la variable principal, se puede modelar a través de otras variables muchas veces, porque la variable principal tiene incidencia o está correlacionada con otras variables. Por ejemplo, yo había leído, porque parte de comprender el negocio es empezar a entender a las abejas en este caso, que la temperatura puede ser un factor que afecte el enjambrado. Entonces, yo no me voy a poner a explicar de cosas de las abejas porque en realidad los especialistas son ustedes, pero había leído eso. No sé si será cierto o no. Nosotros por ahí no tenemos la temperatura externa, pero vamos a poder colectar la temperatura interna. No sé si tendrá algo que ver o no con la termorregulación, no lo sabemos, pero lo importante es que al finalizar este estudio vamos a poder evaluar qué tanto pesa esa variable en distintos escenarios o distintas posibles situaciones de la colmena, donde uno será el enjambrado, otro será la barroa, etcétera, etcétera, etcétera. Será la gente del PROAPI que nos diga cuáles son las etiquetas, cuáles son los resultados que tenemos que predecir, de los cuales ya me anticipé y dije 2 que se me vienen a la cabeza. ¿Cristian? Sí. Alejandra, discúlpame. Queda clarísimo que la fase 1 tiene que ver con comprender el negocio y lo que vos estás planteando es comprender los datos. La identificación de esas variables, o sea, el saber qué medir, el arrancar, eso, ¿en qué parte está? ¿En la de comprender el negocio? En este caso, acá en realidad le correspondería a Salvador responder, pero me voy a animar con una respuesta. Se hizo en función a un dispositivo que tiene distintos elementos. Y yo creo que tu pregunta por ahí está enfocada a algo que alguna vez hablamos, que creo que vos me mencionaste que uno de los aspectos que podía ayudar a identificar distintas situaciones tenía que ver con los olores. Y es algo que nuestro dispositivo no tiene todavía, porque no conseguimos un sensor de olores. ¿Apuntaba eso la pregunta? No, más general. O sea, a lo que apunto es algo más general. Acá, yo estoy mirando el grafiquito que tenés ahí, claro, que vos es lo mismo que dijiste, y hablas de comprender el negocio, que es lo que queremos resolver, y el que le sigue es comprender los datos. En el medio, entiendo que para poder comprender tenés que saber qué es lo que tenés, que es un poco esto que vos estás planteando de cuáles son esas variables que se miden. Totalmente. Si se empieza midiendo lo que se puede, y sobre esos datos que sí tenemos, a ver, por ejemplo, a un banco le encantaría saber cuánto gana una persona, pero eso es dato confidencial,
Entonces, el cuánto gana una persona se infiere o se puede inferir a razón de otras variables. Entonces, para nosotros comprender el negocio es entender un poco cómo opera la colmena, pero un poco, porque no queremos ser especialistas en abejas, o por lo menos no yo. Salvador viene de familia de apicultores y su mirada va a ser no de investigador, y estoy haciendo un ejemplo genérico, o sea, pongo nombres. Pero ahí ya me lo contestaste con lo del banco. O sea, el comprender el negocio involucra esos datos. Está en esa etapa. En el primer puntito está el tema de la identificación de los... Listo, para mí ya Hoy te pregunté, me lo respondiste recién. Gracias, Ale. Después, bueno, hay que comprender y discriminar los datos. El sonido así per se es muy difícil de analizar. El peso, la temperatura, la humedad, esas cosas son más fáciles de entender. El sonido tiene una complejidad, a lo mismo que cuando uno analiza imágenes, tiene la complejidad de una multidimensionalidad. Hay amplitudes de ondas, hay ruidos de fondo, hay que separar la paja del trigo, cuando llueve tenemos interferencias, por ejemplo, ¿no? Pero estoy como adelantándome a un problema que todavía está en una etapa muy incipiente. Tenemos hipótesis sobre cuál es una de las posibles soluciones para mi colmena, pero en definitiva este camino se va a ir recorriendo en la medida que se generen los datos y se analicen. Entonces, se entiende el problema, se pasa a un análisis de datos, se preparan esos datos, se hace, la fase 4 es generar modelos, muchos modelos diferentes, evaluarlos, compararlos y elegir cuál es el que mejor explica o el que mejor resuelve el problema. Porque, como yo les dije ahí, nombré unas 70 familias de algoritmos, y digo familias porque después cada familia de algoritmos tiene lo que se llama hiperparámetros, y tiene configuraciones particulares, y tienen ramificaciones con distintas topologías. Hay un mundo. Entonces nosotros agarramos por ahí de los 70, 10, 12, 15 algoritmos y empezamos a trabajar con esos a ver cuál es el que mejor empieza a explicar el problema o generalizar la solución. Y una vez que se elige el modelo, se pasa a una etapa de desarrollo, a una etapa de implementación en producción, en la cual no voy a profundizar. Bueno, yo hablé un poquito de cómo se genera la fase 1, lo que es entender el negocio. La fase 2, hice una explicación introductoria. El data wrangling es esa fusión de varias tablas, que es ¿no? Que es una de las funciones principales, empezar a juntar información a veces de fuentes públicas, de papers, de los mismos datos de los sensores en este caso. Se empieza a hacer un análisis exploratorio de datos, que tal vez sea uno de los puntos donde más tiempo el analista de datos invierte en entender los datos para, por ejemplo, resolver problemas que pueden ser con datos sesgados, multicolinealidad, multicolinealidad tiene que ver con que, o alta correlación, ¿no? Que un dato explique otro. O sea, entonces, si la temperatura es indicador de que hay fiebre, o pongo que hay fiebre o pongo que hay temperatura, pero no pongo las dos cosas en el modelo, porque si no estoy generando información redundante. Los outliers son valores extremos, la traducción en español sería valores atípicos. Entonces los valores atípicos tienden a alterar la calidad de los modelos matemáticos y también se tratan de evitar. Los outliers a veces puede ser una falla en el instrumento de medición, a veces puede ser un valor real, pero que ocurre muy esporádicamente y que no queremos que altere el normal funcionamiento del modelo. Cuando hablo de modelos siempre hablo de modelos matemáticos, ¿no? Y siempre lo que se trata de decir es, y me estoy adelantando una pregunta que va a ser más adelante, es que tratamos de buscar los modelos que tengan en su fase final, que tengan la menor cantidad de variables posibles con alto grado de predicción. O sea, no se meten 1000 variables y se espera que el modelo final tenga 1000 variables. Porque en realidad muchas variables están muy altamente relacionadas con variables anteriores en forma lineal o colineal, o sea, por ahí dos variables explican una tercera, entonces no es necesario meterlas, y a veces hay muchos atributos que no tienen relación con el problema, ¿no? Que sería el caso de variables con muy baja correlación con el valor del resultado. Y la inteligencia artificial, o el machine learning,
tiene como dos grandes grupos, ¿no? Lo que se llama aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, que de alguna manera tienen grupos de algoritmos distintos y resuelven problemas diferentes. El aprendizaje supervisado es aquel en el cual uno le da al problema las variables de entrada y las variables de salida. Entonces le decimos, por ejemplo, mira, Alejandra tiene todos estos datos en su sistema, en el Banco Central y en el Gnosis, por ejemplo, y yo sé que se porta bien frente a un crédito. Salvador, tengo todo un montón de datos, sé que se porta mal, o sea, que no es un buen pagador, por ejemplo. Pobre Salvador, lo usamos de mal ejemplo. En ese caso, tenemos un dato y tenemos una etiqueta. La etiqueta es el resultado del problema. Cuando tenemos el dato y tenemos la etiqueta, estamos hablando de algoritmos supervisados. Hay otros algoritmos que lo que hacen es ordenamiento automático del set de datos. Esos son los algoritmos que se llaman de clustering, ¿no? De segmentación, que se pueden basar en distintas técnicas de agrupamiento, ahora vamos a ver algunas como para que más o menos se imaginen, pero esencialmente resuelven problemas diferentes. Los algoritmos de clustering permiten separar los elementos de un conjunto, los individuos o las distintas colmenas, tal vez hasta descubramos que especies diferentes generan señales diferentes como precursores a una de las etiquetas que queremos generar. Por eso yo mencionaba las etiquetas. Las etiquetas es, pasó todo esto, tengo barroa, pasó todo esto, tengo enjambrado, pasó todo esto, tengo otro problema. Esa es la etiqueta, ¿no? La etiqueta es lo que queremos predecir y es el problema, y el input relacionado al problema es lo que alimenta el motor de aprendizaje automático, ¿no? O sea, tenemos las X como variable y las Y como resultado de la función aplicada. La función es el modelo de inteligencia artificial. Yo, por más que intente no hablar de matemáticas, no me queda otra, ¿no? Porque, en definitiva, todo esto tiene que ver con cálculos de probabilidades, ¿no? O sea, elegir el problema, elegir el modelo matemático que ajuste, tiene que ver mucho con entender la matemática que hay detrás de los distintos modelos. Y dentro del modelado, uno de los primeros puntos, yo voy a poner el puntero, aquí estamos, es la selección del modelo, ¿no? O la selección de los modelos, y después se pasa una etapa de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es la etapa de entrenamiento? Es decir, si yo tengo 1000 datos para entrenar un modelo, podría usar los 1000 datos para entrenarlo, pero eso dentro de las mejores prácticas de la inteligencia artificial, en general, no es una buena idea. Le damos a un modelo una cantidad limitada de datos, que puede ser, normalmente se usa el 70 o el 80% del set de datos que se obtienen en la recolección inicial, y con ese 70-80% se entrena un modelo, que después se evalúa y se compara contra el resto de los datos, ese 20 o 30% que quedó libre, para ver qué tal anduvo. Porque muchos de los problemas que tienen que ver con el aprendizaje automático es que muchas veces resuelven muy bien los problemas en los datos de entrenamiento, pero no generalizan, no sirven para un dato nuevo. Es decir, si yo voy a analizar un modelo de comportamiento humano y yo no me doy cuenta y tengo todos adolescentes, el problema es de sesgo. Si tengo una población repartida, heterogénea, bien variada, pero resulta que hago un modelo de inteligencia artificial sobre todo ese conjunto de datos, cuando venga un individuo nuevo y sea evaluado, y en realidad el modelo no vio ese nuevo elemento, puede pasar que esté demasiado enfocado en resolver el problema con los individuos con los que se entrenó. Y eso es lo que se llama es un problema que se trata de evitar, que se llama sobreajuste. En inglés se lo conoce como overfitting. Los modelos de inteligencia artificial tienen que buscar un balance entre el subajuste y pérdida, eso significa pérdida de precisión, y el sobreajuste, que es tener mucha precisión, pero únicamente en el modelo de entrenamiento, que cuando se lleva a un modelo productivo, termina generando desvíos, termina generando malas predicciones. ¿Vamos bien? Todavía no estamos hablando de modelo, estamos hablando de las generalidades, que tiene que ver con un modelo de inteligencia artificial. Recuerdo los pasos, ¿no?
Le damos al modelo datos de entrenamiento, no usamos el 100% de los datos, usamos el 70, 80% de los datos, los analizamos, el Machine Learning trata de encontrar patrones entre sí y genera predicciones, toma una decisión, ¿no? Y genera un resultado, y a su vez va generando y va ajustando el modelo con la experiencia. Es decir, si tenemos 1000 datos, empezamos, el modelo de inteligencia artificial empieza agarrando el primero de los datos, después agarra el segundo, mejora su ajuste, agarra el tercero, y de los 1000 datos, ¿en qué momento va a parar? Va a parar en el 700, en el 800, porque dijimos que íbamos a entrenar con el 70-80% de los datos, y una vez que terminamos de entrenar el modelo con ese 70-80% de los datos, evaluamos la calidad del modelo sobre datos diferentes a los que el modelo usó para entrenarse, porque eso genera independencia. Eso es súper importante, saber que se entrena con un subset de datos y se valida o testea con otro. Y estoy siendo muy amplio, hay muchas técnicas diferentes, a veces se usan hasta 3, se divide hasta 3 el conjunto en entrenamiento, validación y test. A veces hay otras herramientas que, por ejemplo, el Crossfield Validation, no sé si alguno le habrá escuchado nombrar. Yo sé que, Emanuel, vos estabas un poquito en inteligencia artificial, si la memoria no me falla. Hay distintas formas de trabajar con pocos datos y conseguir buenos modelos de accuracy, buenas precisiones, y salvar estos problemas que tenemos de Big Data o tener muchos datos para entrenar un modelo de aprendizaje automático. Dos de los problemas más sencillos y más comunes y que tiene que ver con entender un poco lo que es sesgo y varianza, que es un problema de probabilidad esencial, ¿no? La varianza tiene que ver, ¿no?, con el estar o no desviado de un valor central, ¿no? El sesgo tiene que ver con estar o no desviado de un valor central. El bajo bias, ¿no?, que son estos dos ejemplos que tenemos acá, tienen como medida de tendencia central el punto que está marcado de gris, mientras que el sesgo, en estos casos alto sesgo, son dos sesgos diferentes, uno está sesgado hacia la izquierda, el otro está sesgado hacia el margen inferior, pero son sesgos altos, no están centrados con respecto al dato que queremos predecir. Entonces tenemos que buscar construir modelos de bajo sesgo y también de baja varianza. Un modelo, si yo tengo que elegir, primero elijo que no esté sesgado, porque prefiero estar en alguna de estas dos situaciones que en alguna de estas dos situaciones donde tengo sesgo alto. Una vez que logro controlar el sesgo, lo que tengo que buscar también es disminuir la varianza, porque este modelo puede estar bien centrado, pero a veces me puede predecir, ahora que está tan de moda el falso positivo, el falso negativo, me puede dar errores de predicción por más que esté centrado. Entonces, de estas 4 situaciones, hay una, que es la que tenemos que buscar, que tiene que ver con, en los problemas de inteligencia artificial, reducir el sesgo y la varianza en los modelos que generamos. Y eso es un balance, ¿no? El bias, o sea, el sesgo, muchas veces baja, y cuando baja mucho, crece la varianza en forma exponencial, y cuando reducimos la varianza, crece el sesgo. Entonces, una de las cosas que tratamos de resolver es ir buscando ese equilibrio donde no haya una zona de sobreajuste ni una zona de subajuste en el modelo. Y eso se hace haciendo las evaluaciones del modelo, y voy a explicar un ejemplo que hace 2 años me llevaba mucho explicarlo, pero hoy es más fácil, ¿no? Se llama matriz de confusión. La matriz de confusión evalúa las situaciones reales, o sea, hay barroa, no hay barroa, y las predicciones del modelo. O sea, alguien físicamente midió y detectó que había barroa. ¿Qué dice el modelo frente a un escenario igual? ¿Que hay o que no hay? Entonces tenemos verdaderos positivos, verdaderos negativos, que esos son aciertos del modelo, o sea, el saber si sí, el poder predecir que sí pasó un evento cuando efectivamente pasó, predecir que no va a pasar un evento cuando no pasó, y los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no?, que son lo que se llaman con errores de tipo 1 y de tipo 2. No voy a profundizar más que esto, pero esta es una de las formas más sencillas de evaluar un modelo de inteligencia artificial. Hay muchísimas otras más, yo esto se los voy a pasar después,
cómo se calculan cada uno de los tipos de error y qué representan, cómo se mide la accuracy, el sensitivity o la especificidad. Una de las medidas más interesantes, a mi criterio, que no, las medidas de evaluación dependen del tipo de modelo matemático que se usan, no todas se pueden medir en una matriz de confusión, la mayoría sí, no todas se le puede aplicar un F1 score. Según el modelo, hay distintas métricas que evalúan la calidad del modelo, ¿no? Y acá incorporo los modelos de regresión, por ejemplo, el error cuadrático medio, la raíz cuadrada, etcétera, ¿no? Y en general, ¿no? Como reflexión, es que se suele pensar que más datos generan mejores modelos, y probablemente, a mí me gusta dividir esto como en columnas o filas, ¿no? O sea, y pensándolo en una tabla de Excel, digo, más filas en general a veces ayudan a generar mejores modelos, más columnas no necesariamente, ¿no? Más columnas son más variables, y más filas son más puntos de medición. En el caso de una colmena, más columnas sería más información a la que ya tenemos, como puede ser el zumbido interno de la colmena, la temperatura, el peso que genera la colmena por la producción de miel. Por ejemplo, una colmena adicional podría ser un sensor de olores, un sensor de temperatura externa. Cuanto más columnas incorporamos, más grande es el espacio vectorial que tenemos que resolver. Para aquellos que han cursado álgebra lineal, por ahí se acuerdan, ¿no? Aumenta la dimensionalidad de los datos. Pasamos de un modelo de Rn a Rn+1. Cuanto más crece la dimensionalidad, hay un efecto que se llama la maldición de la dimensionalidad, y es que cuanto más dimensiones tenemos, más difícil es completar los espacios vacíos que se generan. ¿No? Un modelo de 2 dimensiones, llevarlo a 3, con la misma cantidad de datos que teníamos en 2 dimensiones, al agregarle una columna, en el espacio va a haber muchas nebulosas que no tengan puntos. Entonces no vamos a poder predecir lo que pasa en esas zonas. Y eso es lo que, digamos, llevado a una multidimensionalidad, genera que los modelos con muchas columnas tiendan a tener mucho error de predicción. Y esto sostiene un poco lo que yo decía antes, que se buscan modelos simples. Para buscar modelos simples tenemos que elegir las variables que van a entrar al modelo, y acá insisto con lo que Alejandra había preguntado, ¿no? ¿Cómo elegimos las variables que van a entrar al modelo que predice tal o cual cosa? Bueno, es un trabajo del analista de datos, y en definitiva es un trabajo que tiene que ver con la matemática y con los algoritmos que se usan en Machine Learning o en Deep Learning, ¿no? Cristian, justo estaba poniendo el micrófono para consultarte en relación a eso. Entiendo lo que estás planteando, uno necesita, esto que planteas, menos columnas, o sea, tratar de hacerlo lo más simple posible. Ahora, ahí el alto... O columnas, cuando yo agrego columnas, voy a necesitar más cantidad de datos. En general, estoy hablando de generalizaciones, voy a necesitar más cantidad de datos. Ahí es donde a mí me hace ruido. Porque, a ver, yo estoy mirando dentro de la colmena, o sea, sabés que soy bastante cuadradita con eso, entonces lo quiero llevar a eso. Si no estamos seleccionando... Cuando la linealidad no la tenemos clara, cuando no sabemos que no es lineal y por eso vamos hacia inteligencia artificial y queremos reducirlo a algunas pocas variables, en general estoy hablando, no estoy hablando de mi colmena específicamente lo que venimos hablando, pero si tratamos de reducir el número de columnas para simplificarlo, no necesariamente el hecho de tener mayor cantidad de datos nos resuelve el problema, porque podemos estar tomando datos de variables que no estén relacionadas con el output que yo quiero, ¿o no? A ver, ayúdame a entender eso. Sí, totalmente. Lo que decís es 100%, 110% cierto. Por eso, yo hablé de feature extraction y feature engineering. Ahora igual, en un ratito, vamos a tocar ese tema, que tiene que ver con la reducción de la dimensionalidad. Primero, quería explicar lo malo que es, o sea, el teorema de la maldición de la dimensionalidad, que tiene nombre propio. Cuando vos a un data scientist le hablas de la maldición de la dimensionalidad, todos sabemos lo que es. Entonces lo quería contar para después contar cómo se resuelve o cómo se evita. Perfecto. Yo igual lo que voy a hacer, si les parece bien, como tenemos tiempo hasta las 15:30, es cortar 15:15 hasta donde lleguemos y tener 15 minutos de reflexión y de preguntas. Y después seguimos en 2 semanas, porque la verdad es que en una hora y media
resolver todas las preguntas que hay con inteligencia artificial es virtualmente, por más que reduzcamos mucho la dimensionalidad de este problema, de este curso, 1 hora y media sigue siendo poco. Entonces, me gusta pasar por distintos temas antes de llegar a las conclusiones, y por eso cuando hablamos de inteligencia artificial, yo acá traje ejemplos del área de marketing, que son, digamos, una de las áreas en las que yo tengo más expertise, y mostrarles dónde está toda la inteligencia artificial en su vida cotidiana. Las empresas que les venden a Alejandra, a Grachu, a Carlos, a Clara, a Agustín, usan clustering de comportamiento, usan clustering de productos, analizan cómo se componen las distintas marcas, analizan cuál es el producto adecuado para venderte a vos. Y esto llevado a Facebook, por ejemplo, ¿cuál es la publicidad más adecuada para vos en este momento? ¿Cuál es la próxima publicidad que te debería ofrecer? Si te tengo que ofrecer un mejor plan que es upsell o un mejor plan, a predecir el LTV, que es el ciclo de vida del cliente, el lifetime value, y muchos otros más. Desde el face recognition de los celulares de hoy a todo el comportamiento, todo eso está basado en algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial. Voy a empezar por los algoritmos no supervisados. Como los algoritmos no supervisados no tienen una etiqueta de salida, ¿no? En general son algoritmos, se los agrupa como algoritmos de clustering. Tiene mucho que ver en la jerga cotidiana con la segmentación de cartera de clientes, pero en realidad en el problema del apicultor puede llegar, por ejemplo, a separar distintas problemáticas o encontrar que 2 o 3 especies de abejas comparten problemas entre sí, mientras que otras especies de abejas se comportan diferentes. Los 3 algoritmos más clásicos son el KNN, el K-Medias y el DebScan, que trabajan en forma diferente. Voy a hablar de 2 para no profundizar en detalle, y lo voy a hacer con un gráfico, con este pequeño videito en movimiento. Es como a medida que el modelo va aprendiendo, va optimizando los centroides. Fíjense que ahora va a empezar de vuelta en cada iteración, que empieza en la iteración 0 y después iteración 2, iteración 3, va moviendo el centro de gravedad de cada uno de los conjuntos y eso genera la separación de los elementos. Y fíjense que en las distintas iteraciones, hasta que el modelo hace algo que se llama convergencia, o sea, la convergencia deja de moverse mucho, en cristiano, nosotros le vamos a definir en qué, digamos, parte de la tarea del analista de inteligencia artificial es definir los criterios de convergencia y va a generar n subconjuntos, ¿no? Este es otro tipo de clustering, que es un clustering basado en densidad, donde uno define un radio. Fíjense que hay círculos que van avanzando. Uno define un radio desde el último punto que entra en el clustering y esa densidad es la que genera distintos puntos. Y fíjense que esto clasifica los elementos de una forma diferente al modelo anterior. Y los dos son algoritmos de inteligencia artificial, los dos son algoritmos de clustering, pero trabajan en forma diferente y generan resultados diferentes. Entonces, a veces lo que se hace es comparar los resultados de los distintos subconjuntos con distintos enfoques, caracterizar los clusters, entendiendo cuáles son los valores centrales de un clúster, ¿no? O sea, y vuelvo al ejemplo de individuos con distintos comportamientos que van a tener distintas distancias entre sí. En general, los algoritmos no supervisados trabajan evaluando distancias en espacios multidimensionales. Los elementos que están representados en ese espacio más cercanos van a pertenecer a un mismo conjunto. Otra de las técnicas que también se utiliza para trabajar datos, que también es una técnica que se usa para reducción de dimensionalidad, que es esto que estábamos hablando, es el análisis de componentes principales. Es una de las técnicas, no es la única, y lo que permite es generar vectores ortogonales entre sí. Y acá me puse un poquito técnico, discúlpenme para los que no saben, ortogonales significa que están bien separados. Por eso se llaman componentes principales. Empezamos con n componentes, ¿no? o n variables, x1, x2, x3,
y después descubrimos que hay una rotación de los ejes que explica mejor los datos. Entonces pasamos de x1, x2, x3 a dos componentes que también explican muy bien los datos con un porcentaje de variación sobre el resultado muy alto, y ahora lo voy a terminar de explicar con este cuadro. Es decir, si yo meto el 100% de las variables del modelo, voy a conseguir, o sea, si yo tengo 21 componentes, le vamos a llamar componentes, que es esto que está acá abajo, si yo meto las 21 componentes, vas a ver que sobre el final hay muy poco incremento en la predicción del modelo cuando incorporo a partir, por ejemplo, del componente número 11. Pasamos de 90 a 92,5, es decir que hay como cierta redundancia y como que cada vez la ganancia es menor, ¿no? Con un componente tenemos un 27% de accuracy, que no está mal. Cuando llegamos al quinto componente ya estamos en un 66,1, que está mejor. Entonces, si yo quiero meter modelos más simples, por ahí no me convenga trabajar con 21 elementos. Y eso se hace una vez, se hace por iteraciones sucesivas o por aproximaciones, dependiendo de los distintos métodos, por entender cómo una variable, cuando entra al modelo de Machine Learning, interactúa con el resto. Entonces, hay formas de elegir la cantidad de variables, que es, meto las 21 y voy sacando la que es menos relevante, o meto la primera, o sea, evalúo contra el resultado solo una, meto esa, después veo cuál es la segunda que mejor explica, meto la segunda y vuelvo a evaluar el modelo, pero ahora con dos variables, después meto una tercera, ¿cuál de las terceras? La tercera que mejor trabaja con el modelo que ya está funcionando, y pregunto, ahora que tengo tres variables, ¿hace falta sacar alguna de las dos anteriores? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, la saco. Si la respuesta es no, incorporo la cuarta variable que más peso tiene, y así sucesivamente. Todo esto obviamente está basado en modelos matemáticos bastante complejos, que no es la idea de la charla, pero sí quería responderte, Ale, cómo se eligen las que sí entran en un modelo buscando la simplicidad. No sé si te testé un poquito más. No, bien. Está relacionado a lo que te preguntaba. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, otras, no vamos a profundizar mucho en esto, el procesamiento del lenguaje natural, que normalmente se hace con un motor de procesamiento del lenguaje natural, genera soluciones que tienen que ver con estudiar. El motor trabaja estudiando una base de conocimientos, que puede ser desde un listado de preguntas frecuentes, y una interacción con el usuario, y lo que ayudan los motores de procesamiento del lenguaje natural es a tener bots que, bueno, hoy tienen, a mi criterio, han habido como una proliferación muy grande de bots que no siempre responden lo que uno necesita y tienen mala prensa, como en su momento han tenido los IBRs o los call centers, que al final parece que hablo con un call center y para resolver un problema tenía que llamar 80 veces. Bueno, lo mismo pasa con los bots. Cuando no se le da el tiempo de trabajo necesario a un bot o a un motor de inteligencia artificial, no siempre sale como uno quisiera que salga, ¿no? Yo hablé de clustering o segmentación, hablé de problemas de clasificación, y que es un problema de clasificación, es parte de algoritmos supervisados, y en este momento vamos a entrar en lo que son Machine Learning o modelos de regresión, ¿no? Donde el modelo más corriente, más concreto, es la ecuación de la recta, ¿no? Más sencillo, yo hablé en algún momento de una ecuación logística. Las regresiones logísticas, que es una variante de la regresión lineal con una transformación logarítmica, que es ese pequeño cambio, es fantástico, porque ya pasamos de evaluar regresiones con valores numéricos a evaluar regresiones en términos de probabilidades, ¿no? La regresión logística ya trabaja con probabilidad de un suceso, de la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso. Si comprará o no comprará, si tiene o no tiene una enfermedad la abejita, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas de regresión son súper interesantes, pero son una de las vertientes. Yo hablé de regresión, hay muchos más. Hay problemas de clasificación que se trabajan con regresión, y hay problemas de regresión que después se terminan generando como clasificación. Y esto se logra haciendo
buckets o segmentos donde por ahí un problema de regresión, que en definitiva da un valor continuo y numérico, lo puedo encasillar en deciles o en pedacitos y darle categorías. Es decir, si la temperatura pronosticada en los próximos días va de 32 a 33, va a caer en un subsegmento que es de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y así, y estoy generando categorías. Los problemas de clasificación tienen que ver con categorías discretas y los problemas de regresión tienen que ver con problemas continuos, ¿no? Uno de los típicos problemas de clasificación en clase es lo que se conoce como un árbol de decisión. Los árboles de decisión, que también son una forma de aprendizaje automático, donde a uno se le da las soluciones al problema, después termina generando divisiones que pueden ser, en este caso son dicotómicas, o sea, de cada hoja, o sea, de cada rama salen 2 hojas, ¿no? Fíjense que siempre se divide en 2, pero hay árboles de clasificación que se pueden dividir en n, según el criterio de separación de datos que tengan. O sea, los árboles de clasificación, por ejemplo, más conocidos son el CART, el CHAID, que trabajan con distintas formas nociales. Si vos te acordás algún otro, el CRT, está el C5.0, son distintos nombres. Yo ahora no recuerdo exactamente, algunos trabajan utilizando el G cuadrado, otros trabajan utilizando diferencia de medias. Pero bueno, esencialmente lo que buscan es separar, o sea, el criterio que usan para generar las hojas es separar el subconjunto anterior, ¿no? Si está casado y el salario es mayor a 40.000 de la moneda que sea, entonces va a comprar un departamento de 2 habitaciones. Esto era un ejemplo de un modelo predictivo que evaluaba, según la cantidad de miembros de la familia, distintas variables, qué tipo de propiedad buscaban en compra o alquiler. Y bueno, en realidad ya ahora estaríamos entrando en un vasto terreno que es súper interesante y que a mí me apasiona muchísimo, que es el de las redes neuronales artificiales. Que acá yo creo que tenemos para una hora más, por lo cual yo invitaría a hacer un cuarto intermedio en esta conversación, y por ahí esta segunda parte, donde ya sí no podríamos empezar a trabajar, a hablar de procesamiento de audios y hablar un poquito más en detalle del problema de las abejas. No sé, Ale, si vos estás de acuerdo, para que todos puedan continuar con sus tareas, por ahí programar una segunda sesión en 1 o en 2 semanas. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, me parece que es un montón de información como para seguir incorporando nueva. Dejarnos que bajemos a tierra, inclusive creo que a medida que bajemos esto también nos van a surgir más preguntas de las que puedan surgir ahora. Me parece bien. Sí, Gachu, a mí me parece que está bueno que vos sigas coordinando esto con Cristian y vos conocés los tiempos, digamos, del equipo. Por ejemplo, la semana que viene creo que sería bastante complicado. Hay semanas que son bastante especiales para poder generar una reunión y hay otras que me parece que está bueno que lo sigan manejando como lo vienen manejando con Gachi. Es difícil, Ale, también entrar a veces a correr sin antes saber a caminar, así que quería que se lleven una idea. Me parece que estuvo bueno también hacer un poquito de networking al principio, que nos robó un poquito de tiempo de la charla, pero antes de entrar, porque las redes neuronales artificiales, en la medida que sean chiquitas, son parte del machine learning, pero en la medida que se complejicen, y te voy a mostrar una foto nada más de lo que vamos a ver más adelante, en la medida que una red neuronal se pueda hacer más compleja, a ver, acá está, ya entramos en un terreno muy particular. Entonces, sí me gustaría por ahí hablar de esto, dedicarle un tiempo a las redes neuronales y a sus familias, porque sí vamos a hablar de eso como parte de la solución a los problemas de las abejas en general y de mi colmena en particular. Bueno, nada, quisiera abrir un pequeño espacio para que pregunten, para que, no sé si hay dudas, debe haber un montón, ¿eh? No hay preguntas tontas, así que, nada, invito a todos a contar lo que nos pareció, lo que más nos gustó, lo que más nos sorprendió, lo que no quedó del todo claro. ¿Quién quiere arrancar?
Si quedó todo claro, es un logro, es una maravilla divina. No, olvídate, no creo. Entonces hay Cristian, que romper la timidez. no, Yo, sí. yo les quería hacer un pequeño comentario, Bueno. nada más que algo parecido estuve viendo cuando vi lo del análisis multivariado. Yo trabajo más con espectros, en el caso UV, tratando de correlacionarlo con variables. No es tan complejo como esto de tratar de deducir una enfermedad, pero bueno, algunas cosas me parecían familiares. Me imagino que con la inteligencia artificial tendrás que manejar un caudal de datos mucho mayores, pero después lo otro era más o menos conocido, eso de tratar de reducir variables, ver el peso que tienen dentro del modelo, en fin, pero bueno, yo fui autodidacta en esto con el amigo YouTube, y fui aprendiendo algunas cosas, y bueno, sí, la verdad que me han servido muchísimo para mi trabajo. En mi formación de ingeniero químico nunca tuvimos este tipo de estadística, digámosle así. Y bueno, a esta altura de mi vida la he descubierto y la verdad que me encanta. Sobre todo pensando en los problemas que te ayudan a resolver, no en sí mismo con los métodos, ¿no? Sino en la utilidad que tiene. Yo ahí acabo de poner un espectrograma para que los que no lo saben vean uno. Supongo que te referías a algo parecido a esto, más allá de que esto es un espectrograma de audio. Hay espectrogramas, como vos mencionaste que sos químico, me imagino que por ahí estás hablando de otro tipo de espectrogramas, tendrá que ver con algún barrido o algo, pero no debería verse muy diferente a esto, nada más que las escalas serían diferentes. Esto está midiendo decibeles y hertz. Claro, lo otro mide observancia o claro. Otra variable, sí. Perfecto. Pero bueno, básicamente con Machine Learning, con Deep Learning se trabajan mucho este tipo de problemas, así que te va a ayudar. La segunda charla por ahí te tiene más que ver con con los problemas que vos enfrentás día a día. Sí, la verdad que es de una utilidad impresionante. Gracias por compartir. Qué linda opinión. Qué lindo que te digan eso, y no ver a alguien frotándose los ojos y cabeceando, ¿no? Valentina, Alfonso, Grachu, ¿querés agregar algo? Carlitos. Emilio, ¿vos habías hablado algo? Perdón. Sí, yo estaba más cerca del que se frota los ojos, pero no, Cristian, muy, muy interesante. Por ahí se me hacía difícil seguirte porque yo no había, vengo de cero totalmente y trataba de relacionarlo con las cosas que por ahí pensamos en lo que nos podía servir, y sí, se ve un potencial tremendo. El tema que por ahí me mataba un poco la terminología y, viste, necesitaría primero hacer un glosario y leerlo un poco, meterme como Luis con el amigo YouTube, pero me pareció tremendo. Pero te hago una contrapropuesta, Emilio. Podemos, ya que estás en la actividad privada ahora, si tenés ganas, podemos hacer algo con vos y tu equipo, más de alto vuelo, porque acá también hay un público bastante dispar, y hay una realidad que alguien dijo: yo no vi en la facultad esto. A mí me pasó lo mismo, yo tampoco lo vi en la facultad. Recién ahora se está incorporando en los programas de grado, recién ahora la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA lanzó una licenciatura en Data Science, que es el otro nombre de inteligencia artificial, y en general normalmente para hacer una inversión en el mundo de Data Science requiere de una carrera de grado de 4 o 5 años y después un posgrado de 2 añitos más 2 años de experiencia laboral. O sea que estamos hablando generalmente los profesionales que se dedican a ciencia de datos tienen 10 años de formación. Y hoy lo que se está tratando es así como antes se acortaba la brecha digital, hoy se está tratando de acortar la brecha en lo que es conocimiento de ciencia de datos. Que, bueno, Cristian, yo igual en este proyecto soy del equipo de Gachu. Perfecto. Bueno, igual podemos tratar de repasar algunos conceptos que no hayan quedado claros. A veces se me hace difícil igual está buenísimo que me traigas a la realidad. A veces se me hace difícil no hablar de álgebra. Lo menciones para que en la próxima charla trate de hablar más coloquialmente. Cristian, ¿no querés sacarla que estás compartiendo? Así nos vemos la mayoría. École.
Gracias. Cristian, hola, ahora se ve que mi internet está mejorando, que puedo habilitar la cámara. ¿Tenés algo escrito más allá de la presentación que te parece que sea básico y que se pueda compartir? Te busco. Tengo... Más que nada porque a veces, es como que lo vemos como que más o menos entendemos, pero no tenemos para reafirmar el concepto, para releer o reescuchar lo que se dijo. O bueno, sí, por ahí algo que tengas escrito que pudieras. Sí, de hecho, tengo varias publicaciones hechas, digamos, que pueden servir como para empezar. Y lo mejor a veces es un ejemplo, entonces, para bajarlo a tierra. Y yo creo que el ejemplo va a llegar a este equipo en cuanto tengamos los dispositivos en el campo. Porque lo que vamos a hacer es trabajar con datos reales de cosas que ustedes conocen. Y eso yo creo que nos va a ayudar a aterrizar mucho los modelos machine learning. Inclusive, por ahí lo que podemos hacer es, antes de empezar con el análisis de audio, jugar un poquito con el resto de los datos, que son muy complejos, y empezar a jugar con modelos hipotéticos, teóricos, que no van a venir, no van a ser la última solución, pero que podamos compartir los resultados entre todos. Eso me parece una buena idea. Más allá de que ahora es normal que pase que cuando uno da una charla teórica, hay muchos conceptos que son difíciles de ver y aterrizar y ponerlos en casos concretos, ¿no? Bien. Si no hay nadie, yo. La charla la grabamos, así que después les voy a mandar el link para que la puedan volver a ver, si ahí no puedo participar, también que la pueda consultar. Y bueno, Gachu, si te parece, tentativamente hablemos de 15 días, pero si tienen que ser 3 semanas, serán 3, ya sabemos que la semana que viene es complicada. Te invito a que pongamos la fecha después por privado. Cristian, ¿puedo? Sí, dale. No, bueno, coincido con lo que estaban planteando, o sea, una riqueza de información que la verdad estábamos ansiosos de recibirla, más allá me parece que el hecho de poder tener la grabación y tener la presentación nos va a ayudar. Yo, viste que soy del anclaje a veces, del anclaje a tierra y a la abeja, digamos. Para poder entender un poquito, Salvador y a vos, como estamos pensando en mi colmena, ¿sí? Como está planteado el tipo de... ¿Estaríamos hablando de modelaje no supervisado? No, estamos hablando de modelaje supervisado. Y los datos se van a generar en el trabajo de campo con ustedes. Está bien, pero el output también nos lo va a dar ese trabajo de campo. Yo no voy a saber si esa colmena tiene barroa o no tiene barroa hasta que no tengo el dato. O sea, exacto. Exactamente. Se va a hacer para entender el que ustedes generan. Ok. Necesitamos... Ahí empezó a bajar a tierra. Exactamente. Por eso yo le había pedido a Gachu en la última reunión que me pase, ¿te acordás, Gachu? La planilla de relevamiento, para empezar yo también en ese entendimiento del negocio, yo necesitaba ponerme en lugar de un apicultor. Sí, ahí lo que compartimos fue la planilla de revisación de primavera, me parece. Hay varias, por eso eso es algo que Salvador después va a hablar con vos, porque Salvador me mostró otra a mí, distinta a la que vos tenés. Sí, por eso. Pero no importa, o sea, es cuestión de lo que nos vamos a guiar por el manual de buenas prácticas del INTA. Así que lo escribieron ustedes. Bien. Y ahí, yo quería consultar, porque bueno, ustedes estuvieron más involucrados. Yo digamos que estuve en aquella primera reunión y no estuve en los intercambios. No sé si es a Salvador o a Cristian o a Gachu. Lo que tiene que ver con el output. Para nosotros no va a ser solo barroa, va a ser barroa, va a ser huérfana para realmente poder... Exactamente, sí. Ok, bien. Ve, ya voy bajando a tierra. Ya voy anclando. Está bien. Yo, lo que pasa es que, a ver,
está hablando una persona que conoce poco de abejas, lo más cerca que estuve de la miel fue en una tostada, digo, más allá de que me hicieron, gracias a Salvador, fui a visitar las colmenas, pero no es lo mío, entonces a veces me cuesta poner ejemplos que sean reales, que tengan que ver con lo que ustedes viven todos los días, ¿no? Está bien, pero para eso está lo que dijo Diana, el trabajo en equipo, de eso Totalmente. se trata, cada uno poniendo su... Bueno, me alegro mucho, o sea, primero les agradezco la invitación, esto surgió de ustedes, el pedido de este espacio, y nosotros nos encanta compartir esto, y nos encanta que ustedes también se involucren con lo que hacemos, y que sea, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? De uno empezar a entender la tarea del otro para construir en equipo. Así que, nada, estamos todos muy contentos de que este proyecto haya salido, de que esté en esta etapa de relevamiento. Ya estuvimos hablando con Graciela de los temas administrativos, reunidos con Salvador, esto fue antes de ayer. Me imagino que ya estás al tanto. Sí. Así que yo en realidad, para no robarles más tiempo al resto de los participantes, yo los iría liberando y sigo con Grachu en la parte más administrativa, y ya les voy adelantando que Salvador ya tiene casi todos los materiales para empezar a darles los equipos que ustedes van a necesitar para las distintas experimentales, ¿no? Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Realmente es el espacio que queríamos. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Chicos, muchísimas gracias.